Nuevamente con ustedes, dándole finalización, punto final a este sermón. Por falta de conocimiento, desobediencia. ¿Qué concluimos? Que si una persona muere en pecado, esta persona va al infierno. Alguien me podría a mí decir: pastor, pero es que usted no sabe quién soy yo. Y yo le puedo preguntar: ¿y quién es usted? Es que yo he hecho 2 hospitales. Yo le doy de comer todos los días a las personas, 3, 4 platos, dispongo el desayuno, el almuerzo y la comida. Es que yo hice un hospital para ancianos y hice 2 hospitales para niños quemados. Yo le diría: ¿y qué? Y me dice: Dios me va a tener en cuenta eso. ¿Y a usted quién le dijo que porque usted hace esas donaciones, que porque usted hace esas obras de caridad, porque usted tiene a Dios como un negocio, Dios le va a permitir la salvación? Dios a ti no te va a permitir la salvación, porque la salvación es por gracia, no por las obras que usted hace. Y otro podría decirme: entonces no sirve de nada que yo haga obras de caridad. Claro que sí, pero cuando tú aplicas para ser hijo de Dios, porque una persona no es hijo de Dios cuando nace, ni es hijo de Dios porque hace obras. Una persona es hijo de Dios solamente con un solo procedimiento, convertido en 4 o en 5, cuando va a los pies de Cristo, humillado, arrepentido, confesado, abandonando su mala conducta y haciendo la declaración de fe, que no es otra sino que declarar que recibe a Cristo Jesús en su corazón. Declarar, no es una oración, es una declaración. Declarar que nuestro Padre Celestial lo levantó entre los muertos, entre otras 2 o 3 situaciones más. Bien, he oído decir que la salvación no se pierde, que ya nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Permítame, voy a explicarles bien claramente esto, y hay una cita bíblica que no se saca mucho a la luz pública, y está en Hebreos 10, 26 al 31. En esta cita bíblica dice así: si después de recibir el conocimiento, cuando dice si después de recibir el conocimiento, habla de la palabra de Dios, pecas obstinadamente, ya no queda más remedio que el sacrificio por el perdón de los pecados. Quiere decir esto, les pregunto, ¿saben ustedes quién es el que se sacrificó por el perdón de nuestros pecados? Es nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia muy claramente nos dice que ya no queda más remedio que el sacrificio por el perdón de los pecados, y nos hace una advertencia muy directa, que si nosotros, después de haber recibido el conocimiento, pecamos repetitivamente, ya no queda el sacrificio, ya no sirve el sacrificio por el perdón de los pecados. Solo queda una terrible expectativa de fuego que ha de devorar a los enemigos de Dios. Entonces allí la Biblia nos está anunciando muy claramente en Hebreos 10, 26 al 31, que si nosotros, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, como lo están recibiendo ustedes ahora, o como el que yo tengo presente en mí mismo, entonces si nosotros pecamos, podemos ir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y Él nos perdona, pero no para que volvamos el pecado repetitivo. Nosotros en la presencia de nuestro Señor Jesucristo encontramos descanso y perdón de nuestros pecados, pero no para que lo sigamos repitiendo. Ya después de que uno recibe a Cristo Jesús, esto quiere decir que nace de nuevo, después de que uno lo recibe en su corazón, ya es hijo de Dios, y ya nosotros debemos de seguir en sanidad y en santidad. Pero si nosotros nos dedicamos, las personas se dedican a abandonar ese conocimiento en desobediencia, esas personas, como nos dice
Hebreos 10, 26 al 31, solo queda una terrible expectativa de fuego que ha de devorar a los enemigos de Dios. Y eso es lo que nos está enseñando, y eso es lo que nos está predicando. Usted cree que porque está yendo a una iglesia a marcar tarjeta, usted ya es salvo. Que cree que porque ya recibió el bautismo en aguas y cree que recibió el bautismo del Espíritu Santo al nacer de nuevo, ya es salvo. Permítame decirle y felicitarlo. Sí, Señor, usted es salvo, pero si sigue en obediencia a Dios. Pero si usted se desvía del camino, abandona las cosas de Dios, y usted se desvía del camino abandonándolas, entonces ya el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ya no es válido. Terrible cosa caer en manos del Dios vivo. Y ya por último, permítame regalarles una cita bíblica muy importante. La podemos hallar en Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Por favor, abran sus Biblias, publiquen el libro de Ezequiel, versículo 16 en adelante, la advertencia que nos da Dios a nosotros los pastores para que nos hagamos presente en una advertencia a todas aquellas personas que tenemos el conocimiento y no lo predicamos, o a todas aquellas personas que reciben el conocimiento y siguen abandonando la palabra de Dios. Ezequiel 3, versículo 16. Al cabo de 7 días el Señor me dijo lo siguiente: hijo de hombre, a ti te he puesto por centinela del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en este caso de esta iglesia y de pueblos y naciones enteras. Por eso es que insisto tanto a la membresía de esta iglesia que vayamos a predicar a través de las redes sociales a pueblos y naciones enteras. Es una obligación, es un mandato que Dios demanda en nosotros quienes tenemos esta oportunidad de servir a Dios. A ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de parte mía al malvado: estás condenado a muerte. Cuando dice está condenado a muerte, repito, no aplican para que sigan creyendo que ya murieron y no pasó nada. Estás condenado a muerte quiere decir que no tendrás la oportunidad después de que mueras de ver la presencia de Dios. Por tanto, cuando oigan mi palabra, adviértele de mi parte al malvado: estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, sígame con harto cuidado a la membresía de la iglesia, si tú no le adviertes al malvado, oiga bien lo que pasa. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta, Señor, si tú no le haces ver su mala conducta al malvado, para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas de su muerte. Por eso yo predico mucho a la membresía de esta iglesia, a las cuales el Señor los ha llamado para predicar el Evangelio. Cuando el Señor los llama a través de esta iglesia, a los señores pastores y a las señoras pastoras de esta iglesia a predicar el Evangelio, es para que nosotros prediquemos el Evangelio y le hagamos ver al malvado que si no se arrepiente y no abandona su mala conducta, él nunca verá a Dios. Y si no ve a Dios, por ende, va a un lugar de tormento, el cual la Biblia llama infierno. Yo le pediré cuentas de su muerte. Versículo 18. Al malvado estás condenado a muerte. Y si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que él siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo pediré cuentas de su muerte. Versículo 19. En cambio, si tú se lo adviertes
y el malvado no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá de su pecado. Pero tú, nos dice a nosotros, habrás salvado tu vida. Versículo 20. Por otra parte, síganme bien con harto cuidado para que ese asunto que se está predicando de que la salvación no se pierde porque estamos ya siendo hijos de Dios, que la salvación no se pierde. Miren lo que nos dice el versículo 20. Por otra parte, si un justo, cuando habla de un justo, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestra justificación. Cuando una persona como yo, la membresía de la iglesia aquí presente, piensa, dice y hace la declaración de fe, escrito está en Romanos 10, 8 al 11, cuando da ese primer paso, esa persona, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es justo. Y mire lo que dice aquí con respecto al justo, o sea, con respecto a las personas que están dentro de la iglesia en desobediencia. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta, se la repito, si un justo es aquella persona que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo le hago tropezar, Dios coloca tropezones en el camino de las personas para ver de qué tallaje es su cristianismo, y tú no se lo adviertes. Me dice a mí y le dice a ustedes, señores pastores, que estamos congregados hoy en esta iglesia, su iglesia, vayamos a los pies de Cristo. Entonces, si tú no le adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que hubiera hecho. Ay, que es que yo hago oración todos los días, pero anda con una segunda mujer, o anda robando, y que porque cree que ya recibió a Cristo Jesús en su corazón, no va a tener consecuencias. Pues sí, Señor, él perderá la salvación. Él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haberle hecho él su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Versículo 21. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo, porque hizo caso a la advertencia y ha salvado su vida. Quiere decir que puede ver al Señor. ¿Qué concluimos? Para terminar este sermón número 4, ¿qué concluimos? Lo primero que nosotros debemos de hacer como ministros de Dios, síganme con harta atención, lo que nosotros debemos de hacer como ministros de Dios, o los llamados al ministerio del Señor, es advertirle al malvado que está obrando incorrectamente. No importa que el malvado sea un cristiano, porque Dios se está refiriendo no solamente al malvado del mundo, se está refiriendo al malvado cristiano. Porque hay muchas personas que profesan conocer a Dios, profesan amar a Dios y todavía no se han casado. Hay personas que profesan ser hijos de Dios y conocer del pecado y siguen andando con un cuento falso. Uno les pregunta, perdón, ¿tú ya naciste de nuevo? Sí, pastor, yo nací de nuevo. ¿Ya? ¿Eres casado? Sí, señor, yo soy casado. ¿Qué pastor te transmitió la bendición de Dios? Perdón, ¿qué pastor te transmitió la bendición de Dios para darte la bendición de parte de Dios para que la unión con tu mujer quedara santificada? Ah, no, pastor, a mí me casó la notaría tal. Y yo le digo a esa persona, ¿y a usted quién le dijo que porque una notaría lo case, usted va a entrar al cielo? Ay, pero es que ese es el matrimonio civil. No hay tal cuento de matrimonio civil.
Lo que existe es un acuerdo prematrimonial. Nosotros los pastores no debemos ni podemos casar a nadie si antes una persona no me trae a mí un registro y una autorización del notario, donde el notario me dice que ellos dos se presentaron y hicieron un acuerdo prematrimonial. Acuerdo prematrimonial. Eso no quiere decir que con ese papelito usted va a entrar al cielo. Con ese papelito me lo trae a mí y yo los caso. Es sencillo. Ya uno entra al cielo únicamente con la bendición de Dios transmitida a través de nosotros los pastores. Nosotros no damos bendiciones, nosotros transmitimos la bendición del Padre por medio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces no hay tal cuento que uno se casa por la notaría y se casa por la iglesia, no. Nosotros estamos obligados, escúcheme, síganme con harto cuidado. Nosotros los pastores y todos los seres humanos tenemos una orden del tercer cielo. Y esa orden del tercer cielo es que nosotros debemos de someternos a las autoridades terrenales. Yo tengo que obedecer a mi señor presidente de la República. Yo tengo que obedecer a los ministros. Yo tengo que obedecer a toda la autoridad existente, porque toda autoridad existente Dios la colocó para que nos gobernaran humanamente. Por ende, esta iglesia es respetuosa 100% de la autoridad competitiva del señor policía, del señor ministro, del presidente de la República. Tenemos que obedecerlos, porque si nosotros no obedecemos a nuestras autoridades y no nos sometemos a ellas, entonces Dios no estará con nosotros. Y para concluir, solo me permita restarles que la membresía de esta iglesia, en este momento nos despedimos con una oración desde esta, su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo, no sin antes recordarle que nos pueden escribir a nuestra página web o suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para que te lleguen los links a tu celular, a tu medio de comunicación y puedas compartir con nosotros. Gracias le damos, amado Padre Celestial Jehová, Dios Señor, Creador y Padre nuestro, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, Dios Señor y Consolador nuestro, porque hoy hemos obedecido una vez más la voluntad del Padre en el Hijo a través del Espíritu Santo, y hemos podido llevar este mensaje tan importante a pueblos y naciones enteras como lo manda la santa palabra de Dios, y así poder llevar este alimento a las personas que no tenían un conocimiento claro y específico con respecto a la salvación. Porque, amado Padre Celestial Jehová, amado Santísimo Señor Jesucristo, Dios Señor y Salvador nuestro, y amado Espíritu Santo, esta iglesia, los ministros de esta iglesia, los cuales a través del Espíritu Santo hemos sido consagrados a través del Espíritu Santo, nuestro propósito firme es llevar almas a los pies de Cristo, y seguiremos predicando insistentemente en el plan de salvación que tiene destinado para Dios, para cada uno de nosotros. Porque como dice su santa palabra, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados. Aquí estamos en obediencia, amado Padre Celestial, cumpliendo lo que su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos ordena. Gracias por este día tan maravilloso, por la membresía de esta iglesia y por todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Todo para honrar la gloria, la existencia y la voluntad divina de nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo.
Amén y amén.